Como profesor de psicología educativa de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Guajira, me surgió una idea bastante interesante con mis estudiantes de sexto semestre. La creación de un discurso. Así es, un discurso que le dé esperanza a las personas. Un discurso que sepa aprovecharse para conectarse con muy probablemente casos de personas que estén completamente desorientadas en el contexto educativo y que sirva como voz de motivación o voz de aliento para estas mismas personas o incluso para personas que estén buscando alguna solución a alguna problemática social de carácter escolar. He pensado que si mis estudiantes dominan el discurso y entonces plantean un discurso describiendo alguna situación y naturalmente ofreciendo alternativas sobre esta situación, les estaría dando esperanza y les estaría dando motivación a, pues no solamente estos casos, sino a los demás casos que se presenten en el futuro. Verán, el psicólogo educativo tiene que dominar el discurso. El psicólogo educativo necesita crear una serie de argumentos o una serie de palabras que conecten con las emociones de las personas y que a nivel conductual los motiven a hacer cosas totalmente distintas, totalmente diferentes. El psicólogo educativo está en completa responsabilidad de encender una luz de esperanza en la sociedad, especialmente en los colegios. Nosotros aprendemos muchas cosas básicas del psicólogo educativo, pero ¿y si aprendemos a hacer la diferencia en el contexto de la psicología educativa? Si aprendemos a inspirar a las demás personas en el contexto de la psicología educativa, y si hacemos en función a la psicología educativa un mundo mejor a partir de las aulas escolares, sean colegios o universidades o incluso institutos, en donde hay psicólogos educativos. Y si a través incluso del discurso corregimos a otros psicólogos educativos orientadores escolares que lo único que hacen es destrozar completamente las motivaciones de una persona, porque casos ya conocemos, ¿vale? Creo que es muy importante que mis estudiantes de sexto semestre aprendan esta esencia del discurso y naturalmente aprendan a que por medio de las redes sociales y la divulgación científica por estos mismos medios, pues se den cuenta que sí que se puede aprovechar para generar esperanza en la humanidad, incluso antes de sus prácticas clínicas. Y claramente, para definir, a decir verdad, o más bien empezar a desarrollar esas habilidades clínicas, pero sobre todo humanas, es decir, definir qué clase de personas serán mis estudiantes, qué clase de profesionales serán mis estudiantes y naturalmente qué están dispuestos a hacer por una causa, por sus propias causas o, pues dicho de otra manera, las causas por las cuales pelean todas las personas todos los días por construir o para construir un mundo mejor. Un mundo lleno de posibilidades, un mundo lleno de alternativas. Naturalmente, un mundo en donde se dé una luz de motivación a través de las palabras y la conectividad emocional con otras personas. A continuación, veremos unos discursos de mis estudiantes, los mejores por supuesto, ya que confío en su criterio, ya que confío en sus palabras, pero sobre todo veo o percibo motivación en las mismas, percibo una esperanza, percibo la proyección a que la psicología educativa puede construir un mundo mejor desde las aulas escolares, partiendo de que las aulas naturalmente son un pequeño mundo que se va expandiendo constantemente y que se va complejizando mucho más de acuerdo a las etapas del desarrollo que ya hemos visto en el laboratorio de aprendizaje. Vamos a ver entonces los discursos y claramente vamos a darle una razón de ser a estos discursos por medio de las redes sociales. Acompáñenme
y escuchen a mis estudiantes que naturalmente han sido supervisados por mí y que definitivamente sí que quieren dejar huella a través de las redes y naturalmente hacer de su universidad un contexto mucho más reflexivo, un contexto mucho más crítico. No quieren aprender de memoria porque sí. Los dejo. Gracias por su atención. Mi nombre es Rosa Alejandra Pontón Solano, tengo 20 años de edad, vivo en Distracción Guajira. Soy estudiante del 7º semestre de la Universidad de La Guajira. A continuación, en este discurso, el tema central es la educación en tiempos de pandemia. La educación virtual ha llegado a ser una gran alternativa fundamental en la evolución de las plataformas digitales y el manejo o dominio de los docentes. Quiero iniciar por una frase dicha por el autor John Dewey, la cual es la siguiente: la educación es nuestro pasaporte para el futuro, porque el mañana pertenece a la gente que se prepara para el hoy. La educación ha sido una parte fundamental en la historia de la sociedad, ya que históricamente ésta se ha encargado de transformar las civilizaciones y de afianzar los conocimientos y transmitirlos para una mejor calidad de vida. La virtualidad tiene unos aspectos y beneficios que pueden aportarle a la educación, ya que se dice que hay diferentes tipos de inteligencia en las personas y que se puede aprender de forma visual, motora y lingüística. Las inteligencias múltiples se fundamentan en fomentar el desarrollo del pensamiento. Es muy importante que el tutor o docente tenga conocimiento acerca de las plataformas que se están utilizando, para que así pueda fomentar esa educación de manera exitosa y de esa manera generar un gran aprendizaje y conocimiento entre los aprendices. Está claro que estos son los entes en la educación virtual, ya que si no se tienen los conocimientos suficientes o no se sabe manejar bien las plataformas que se están practicando con los estudiantes, no se va a tener una gran difusión de su conocimiento y de su educación. Por ello es la clave para que todos los docentes sean capacitados y estratégicamente recomendados para así generar un sinfín de conocimientos. Los nuevos métodos deben tener una parte evolutiva, ya que constantemente la virtualidad se actualiza y se empodera. Así que la virtualidad tiene un poco más de exigencia respecto a esto, y a medida que las plataformas se vayan actualizando en los espacios académicos, va mejorando todo el aspecto en cuanto a la virtualidad. Cabe mencionar que la teoría del conocimiento de Chong, esta habla más que todo de que el conocimiento puede transmitirse de diferentes maneras, tanto presencial como virtual, pero que el aprendizaje se desarrolla de la mejor manera cuando es presencial, ya que se da de manera más directa y aclarativa, tanto para el profesor como para el estudiante. Finalizando con este gran tema de interés sobre las desventajas y los beneficios de la educación virtual, es importante aclarar que las TIC tienen un sinfín de beneficios en esta modalidad, ya que por medio de esta se da un mejor desarrollo en la virtualidad que pueden ayudar a ese aprendizaje de la mejor manera e incluso que pueden enseñar en la manera en que se está dando y que sea con toda la responsabilidad y autonomía. Y por último, esta es la realidad que nos tocó, la virtualidad en tiempos de pandemia.
en donde la virtualidad se convirtió en una herramienta fundamental. Y es importante aclarar que debido a esta manera en la que estamos viviendo, la educación no ha parado. Y aunque la educación tradicional no se reemplaza por nada, se puede modificar e incluso potencializar con las herramientas que tenemos actualmente. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Camilo Alberto Pérez Mejía, soy estudiante de la Universidad de La Guajira. Actualmente curso séptimo semestre de Psicología. Hago este video para la materia de Psicología Educativa a cargo del docente Juan David Camargo Reyes. Ok, yo les vengo a hablar sobre la enseñanza y los métodos que utilizan los profesores de la Alta Guajira. Cabe resaltar que la Guajira está dividida en tres, las cuales son Baja Guajira, Media Guajira y Alta Guajira. Este video lo voy a hacer basándome en un autor llamado Juan Luis Vives de la época del Renacimiento. Ok, uno de sus aportes más importantes fue la creación de aulas para las comunidades de bajos recursos. Esto lo vemos hoy en día reflejado en las instituciones públicas, ya que este autor fue el pionero de estas instituciones y con el pasar de los años se fue modificando hasta lo que hoy conocemos como una universidad y un colegio público. Esto es muy importante, ya que en la Alta Guajira los niños y sus padres no cuentan con los recursos necesarios para enviarlos a una institución privada, y que las instituciones privadas se encuentran en los municipios de la Media y Baja Guajira. Entonces está muy lejos para que los niños bajen desde la Alta Guajira hasta la Media y Baja Guajira para acceder a una institución privada. Pero en la Alta Guajira, en los municipios de la Media y Baja Guajira. Entonces está muy lejos para que los niños bajen desde la Alta Guajira hasta la Media y Baja Guajira para acceder a una institución privada. Pero en la Alta Guajira existen varios puntos de aprendizajes, o sea, varios colegios. Lo segundo y lo más importante que utilizan es que él implementó procesos didácticos para la enseñanza, lo cual los docentes de la Alta Guajira hacen con las comunidades guayú. Es que a los jóvenes, al explicarle un tema, ellos explican su tema, pero al hacer que los niños comprendan más, utilizan actividades didácticas, ya sea un canto, un baile, una sopa de letras, un juego, ya que para los niños se hace más fácil aprender por estos métodos que por el típico método que utilizan los maestros, que es explicar su clase y decir a los niños que aprendan. Ok, también cabe aclarar que las comunidades guayú no cuentan con los recursos necesarios para aprender de manera correcta, ya que no tienen las infraestructuras necesarias ni los implementos tecnológicos. Por eso las actividades pedagógicas y didácticas son muy importantes. Muchas gracias. En la educación, no siempre el alumno es el que falla, el que desierta o el que no tiene interés. Muchas veces existe otra realidad en este proceso. Si miramos esto, podemos darnos cuenta que ambas partes deben encajar para que esté perfecto. Así es en la educación. Tanto docentes como alumnos deben trabajar de manera cooperativa para lograr un aprendizaje. Y hoy quiero contarles una anécdota muy particular que me ocurrió. Acá en mi pueblo existe un corregimiento llamado Los Altos, que era en la zona rural, y un día cualquiera yo me fui con mi familia muy chévere porque mi abuela tenía una casa allá, y en el transcurso del día yo me fui hacia la cancha a distraerme y me encontré con unos chicos y chicas entre 12 y 15 años, y yo empiezo a dialogar con ellos, chévere, empezamos a hablar de muchos temas, y llega un punto en el que yo le pregunto que si estudian, que qué grado cursan, a lo que uno de ellos me contesta, sí y a la vez no, porque nuestros profes casi nunca vienen. Todos los días nos sentamos en la escuela a esperarlos y si aparece uno, es mucho. En realidad esta situación me dejó muy estupefacta, porque como docentes debe existir una vocación, debe haber una responsabilidad
pero sobre todo debe haber empatía con los estudiantes, no se pueden dejar a la deriva. Y ahora que cuento esta anécdota, recuerdo lo que decía aquel autor llamado Juan Amos Comenio, que el docente debe tener sensibilidad e interaccionismo con el alumno para garantizar el aprendizaje, y que la educación debe ser para todos sin distinción. Y sí que es importante esto, porque como docentes debe existir la responsabilidad de garantizarle un aprendizaje exitoso al alumno y de convertirlos en una mejor persona para sí mismo y para la sociedad. Además, es importante recordar que esta lamentable situación pues le está quitando la oportunidad de aprender a estos niños y que fácilmente podrían llegar a ser presas tentativas de la delincuencia, de las adicciones, entre muchas situaciones aún más tristes. Hoy quiero invitar de manera muy respetuosa a los docentes que se motiven en su profesión, que sean conscientes de que su labor es una labor hermosa que ayuda a transformar personas dentro de la sociedad, que vean su labor como ese rayo de luz y de esperanza que ilumina a todas esas personas que quieren salir adelante y que más allá de lo monetario le están regalando saberes, aprendizaje y valores al alumno que va a conservar durante toda su vida. Que la empatía jamás les falte, y aún más con esos chicos que a pesar de las dificultades con las que luchan diariamente, quieren salir adelante. Esa es la mejor satisfacción que puede llegar a sentir un verdadero docente. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Lina Marcela Batista Aguirre, estudiante de la Universidad de La Guajira del programa de Psicología séptimo semestre. Esta cátedra se llama Psicología Educativa, dictada por el profesor Juan David Camargo Reyes. Quiero empezar hablando un poco de Juan Amos, quien defendía la importancia del poder de la educación para mejorar al hombre y a la sociedad. Este decía que la educación debía ser universal, tener un orden y un método, y al alumno debía ser el centro de atención. Para Juan, enseñar debe ser una decisión compuesta por 3 factores: tiempo, objetivo y método. Este aportó ideas educativas basándose en 3 métodos: comprender, retener y practicar. Esto con la finalidad de mejorar la enseñanza para el alumno. Él se inclinó por la capacidad de sensibilidad del profesor hacia el alumno. Asimismo, por la interacción, y con ello garantiza el éxito del aprendizaje. Juan Amos es importante para la sociedad porque su método pedagógico tenía como base los procesos naturales del aprendizaje, como la inducción, la observación, los sentidos y la razón. Este partió de su propuesta para eliminar totalmente la violencia del proceso educativo y exigía con total firmeza que la educación primaria fuese algo obligatorio. Para él, la mejor manera de aprender es conocer la realidad de las cosas, y que los encargados de brindarnos esa realidad son nuestros educadores. Finalmente, todo el mundo tiene el derecho a aprovechar la oportunidad de explotar su creatividad y tener una educación permanente. Ya llevando esto un poco más a la problemática social, es importante resaltar que la Guajira se divide en 3 partes: Guajira Alta, Guajira Media y Guajira Baja. Por tanto, dependiendo del territorio donde nos encontremos, asimismo será la oportunidad que los niños tendrán para acceder a la educación, a una educación con más calidad, que tenga todos los componentes anteriormente mencionados. Y será más difícil que el maestro cumpla con ellos, debido a que con el tiempo, en ciertas partes de La Guajira, muchos maestros se quedaron con los métodos obsoletos y no implementaron una enseñanza más creativa, una enseñanza más pedagógica, que hiciera que los niños aprendieran de forma más dinámica. Gracias.
Hola para todos y para todas, mi nombre es Valesca Gámez Peralta, estoy en séptimo semestre de Psicología en la Universidad de La Guajira y mi profesor de Psicología Educativa es Juan David Camargo Reyes. El día de hoy les vengo a hablar sobre una problemática que se da con mucha frecuencia dentro de los espacios educativos, dentro del salón de clase, y es esa falta de diálogo existente entre el estudiante y el profesor, y cómo esta ausencia de diálogo puede causar que el estudiante pierda el interés por aprender y que no se alcancen los objetivos académicos. Empiezo con una frase de Paulo Freire que nos dice que sin diálogo no existe una auténtica educación. Este hombre considera que el diálogo, la empatía y la fraternidad juegan un papel muy importante en la relación docente-estudiante. La ausencia de diálogo entre estas partes puede estar desencadenada por muchos motivos. Algunos de ellos pueden ser la forma del profesor impartir sus clases, si utiliza un lenguaje muy técnico, si no utiliza una pedagogía muy llamativa, también la falta de disposición por parte del estudiante, los grupos muy numerosos y la ausencia de motivación por parte del profesor hacia el estudiante pueden desencadenar que lejos que el estudiante tenga interés por aprender, pase todo lo contrario, y es que no tenga interés por aprender. Algo muy importante es que en muchas ocasiones los profesores solo se limitan a ser transmisores de conocimiento, dejando a un lado lo que el estudiante puede pensar, los puntos de vista, y perdiendo así la oportunidad de crear un espacio de interacción, de diálogo, un debate en el salón que pueda convertirse en, un proceso de construcción de conocimiento donde tanto estudiante como profesor aporten y den sus puntos de vista. Como si no es a través del diálogo el profesor conoce cuáles son las inquietudes, cuáles son las necesidades, las expectativas de sus estudiantes. Si un estudiante puede expresar todo esto a un profesor, se puede sentir, en confianza, puede sentir esa fraternidad de la que nos habla Paulo Freire y puede despertar su interés por el aprendizaje. Otro aporte muy importante de Paulo Freire es que este hombre nos dice que el diálogo es una técnica, es un método para respetar el saber del estudiante. Y otra cosa muy importante para finalizar mi intervención es que Paulo Freire considera que nosotros los estudiantes debemos ser vistos como sujetos de discurso y no como meramente repetidores de lo que nos dicen los profesores.